Gracias. Muchísimas gracias, Natalie. Realmente que tu investigación es muy interesante. Seguramente resonará con algunos de nuestros estudiantes que estén trabajando temas similares o que tengan interés en hacerlo, ya sea desde la parte más, a lo mejor, pedagógica, psicológica, desde la aproximación a los adolescentes o desde las propias TICs. Entonces, el que nos hayas presentado tu proyecto justamente abre estas posibilidades de colaboración, ¿no? Como tú decías claramente, los invito a poder investigar cuestiones similares y bueno, ya contigo, digamos, como contacto directo que sabemos que trabajas esos temas, pues ya se pueden empezar a crear estas redes que son tan importantes, ¿no? Inclusive para comparar contextos. Claro que sí. Lo que tú vas a encontrar que sucede en Colombia y a lo que se podría investigar también acá en México. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Afortunadamente tendremos este espacio de desayuno para que se acerquen con Natalie quienes tengan interés particular y bueno, puedan ahí pasarse contactos, puedan hacerle preguntas puntuales de su investigación, etcétera, ¿no? Te tendremos aquí con nosotros todavía un momento más. Y vamos a pasar entonces a estas preguntas que decíamos al inicio, ¿no? Estas más relacionadas con la experiencia personal de la formación para la investigación y particularmente con lo que estás viviendo ahora. Esta experiencia de internacionalización, específicamente una estancia fuera de tu país, ¿no? O lo que llamamos movilidad académica internacional. Bueno, no es casualidad que me hayan invitado a dirigir este diálogo, ¿no? Yo tengo ya más de 10 años estudiando experiencias de internacionalización en el posgrado, específicamente movilidad de estudiantes de doctorado. Me he centrado en estudiantes mexicanos que van al exterior, pero ahora que veo tu experiencia veo reflejado muchas de las cosas que he encontrado, ¿no? en mis investigaciones. Esta cuestión de la visibilización de los trabajos, ¿no? Como es para los estudiantes de gran interés ir a presentar lo que están haciendo, presentarlo en otras latitudes, que se dé a conocer. Eso es al final lo que llamamos capital científico, ¿no? Que nos dan a conocer en otros espacios del campo. Lo que tú decías, conformación de redes, eso es clave, la vinculación en espacios internacionales, la publicación, la participación en congresos, la participación en otras universidades, como ahora que estás con nosotros, estás en CUSEN, UDG, etc. Bueno, algo que a mí me ha interesado mucho dentro de mis investigaciones es los desafíos que se enfrentan en la gestión de las movilidades. Todos estos temas de los recursos, ¿no? No es fácil viajar, con qué dinero nos vamos, hay apoyo de las instituciones, de la política pública, son recursos propios, es de nuestros ahorros. ¿Qué sucede, no? También un poco la cuestión de cómo voy a organizar el momento en el que me voy, por cuánto tiempo, por qué México, ¿no? Y me gustaría comenzar con esas preguntas. Primero, ¿qué te motivó a llevar a cabo esta experiencia fuera de tu institución, fuera de tu país de origen? ¿Por qué México y por qué en este momento? Bueno, me motivó salir, primero es un requisito, ¿no? En mi posgrado es un requisito, hay que hacer una pasantía internacional. ¿Y cuál es el motivo? Salir permite ampliar la perspectiva de lo que yo estoy investigando. Puedo ver en qué va la discusión en otro país, ¿sí? Amplía mi mirada como investigadora. Seguramente que en Colombia hacemos cosas que en México no, y en México hacen cosas que en Colombia no, ¿sí? Por ejemplo, acá me he encontrado con un modelo CIPS muy novedoso que me llevaré para Colombia y que seguramente podrá nutrir mi investigación, generar vínculos. Entonces, creo que la motivación es ampliar la mirada, ver en qué va la discusión en otro país, ¿sí? Y cómo me aporta ese territorio y cómo le aporto yo a ese territorio. Creo que es algo muy importante. ¿Por qué México? Durante el proceso del doctorado se establecieron unas redes con mi foco de investigación acá en México con unos investigadores en un seminario con CUSEA. Y entonces hicimos un libro que en este momento está en revisión, está a punto de salir, y allí se hicieron muchos contactos muy interesantes, entre ellos el doctor
Isaac González, con él fue mi compañero de escritura, así que se generó fuera de ese contacto académico como una amistad, ¿sí? Entonces le comenté de mi pasantía y él muy amablemente me ayudó a generar algunos contactos con el doctor César y con la doctora Nayeli en CUSEA. Tuvieron una gran apertura. Así que, pues bueno, yo dije México, se están dando las cosas, se facilitan las cosas y bueno, armé mi maleta y arranqué para México. En cuanto a los recursos, ¿me preguntas? Sí. Bueno, en mi país yo soy funcionaria pública, entonces uno puede solicitar una comisión de estudios renovable a 2 años. Te la dan por 1 año, se renueva a 2 años. Yo en la primera etapa tuve una rectora que no le pareció de mucho agrado que yo me ganara esta beca, me redujo todos los permisos, bueno, fue una lucha burocrática, entonces tuve que pedir mi comisión empezando el proceso para librarme de ese estrés burocrático. A 1 año. Luego de eso, entonces hubo cambio de alcalde y el alcalde, no sé si pasa aquí también en México, hay unos alcaldes que quieran mucho a los maestros, hay otros que no. Entonces, el alcalde que llegó no gusta mucho de los maestros, así que redujo las comisiones de estudio y le puso un poco más de trabas para llegar a esa comisión de estudio. Desafortunadamente, yo me vi afectada por eso. Hubiera podido pedir mi comisión de estudio remunerada, pero hubiera llegado aquí más o menos a septiembre y me hubiera perdido algunos eventos académicos de mi interés. Así que con mi esposo y con ayuda de sus finanzas decidí pedir una comisión no remunerada, ¿sí? O sea que estoy en México con mis recursos, los de mi esposo, y bueno, haciendo una apuesta académica por los adolescentes de mi ciudad con mis recursos, ¿sí? Tengo que comentarles que soy una mujer hija de maestras, sobrina de maestros, vengo de un linaje de maestros, así que esto es parte de mi vocación. Entonces, amo lo que hago, me gusta mucho investigar, me gusta mucho enseñar, así que por eso di ese paso y pues gracias al respaldo financiero de mi familia lo pude hacer de esta manera. Si no contara con este respaldo, me hubiera tocado esperar, concursar, a ver si me daban la comisión y si no, igual haber hecho lo que fuera necesario para cumplir con el requisito. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Me encanta lo que dices sobre ampliar la mirada, ¿no? Creo que eso es clave. Creo que si bien cuando nos formamos como investigadores leemos textos de otros países, de otros contextos y tratamos de estar al pendiente de lo que se hace en otros espacios, efectivamente, por lo que yo he encontrado en mis investigaciones, no hay como ir a ver, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás intentando hacer? Es como dijiste también ahorita, una apuesta académica para ti misma como investigadora, para ampliar tu mirada y para la población a la que quieres beneficiar con tu investigación. Me parece fantástico, muy loable. Y respecto a estas gestiones que ya nos adelantabas un poco, el tema de recursos, me gusta mucho que incluso cuando te presentaste dijiste, bueno, yo ante todo soy mamá, ¿no? Soy hija, etcétera. Cuéntanos un poco esta cuestión un poco más personal. ¿Qué gestiones tuviste que hacer en lo personal, en tu vida privada, para poder vivir esta experiencia fuera de tu país? Bueno, les voy a contar cómo está conformada mi familia. Yo tengo 3 hijos. Bueno, mi esposo. Fui una mamá muy joven, ¿sí? Mi primer hijo nació cuando yo tenía 16 años. Y me gusta contar eso porque algunas personas, algunas mamás adolescentes piensan que allí termina su vida. O piensan, ya no lo voy a hacer, soy mamá. Y las palabras de las personas a veces sobre estas mujeres son de juicio. Y pues si hay aquí alguna, pues quiero que sepan que no. Siempre todo lo que nos pasa en la vida es una oportunidad para avanzar y para crecer.
Entonces, antes de llegar a esta experiencia he tenido todo un recorrido de vida en el que me permití ser una mamá joven, luego me casé, tuve 2 hijos más y ahora mi hijo menor tiene 15 años. Entonces, digamos que ya mis hijos son un poco más grandes, más autónomos y cuento con un esposo muy lindo, que colabora mucho en la casa, hace parte del proyecto familiar, que es muy importante. Así que estoy acá muy tranquila porque sé que mis hijos están bajo el cuidado de mi esposo, ¿sí? Es muy importante. Cuando venía de camino y en algunas conversaciones que he tenido con el doctor César, podía comentarle que a veces los académicos nos toca dejar un poco de lado la familia y es algo que tenemos que empezar a transformar. La familia es prioridad, ¿sí? Lo académico es temporal, esto se acaba. Y lo que hacemos, que nos cuesta tanto esfuerzo, es posible que alguien lo tome, como es posible que muchos lo ignoren, ¿sí? Pero nuestra familia permanece, ¿sí? Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres. Entonces, sí hice toda una gestión para asegurarme de que mi proyecto no fuera a dejar en abandono a mis hijos. Y viene próximamente un proyecto por parte de mi esposo, entonces nos vamos a relevar. Cuando él se vaya, pues yo ya estoy en casa con los chicos. Entonces sí hay también detrás de todo esto una preparación familiar. Y creo que no es posible llegar a este punto con 3 hijos sin una buena arquitectura familiar. Entonces esa es mi experiencia, se las comparto para que, pues no sé, de pronto si en algo les sirve, la puedan tener en cuenta. Gracias. Gracias. Sí, bueno, justo igual, concuerdo mucho con lo que he encontrado, ¿no? A veces la decisión de temporalidad, por cuánto tiempo salimos, la decisión del momento, ¿no? Dices, tuve que de alguna forma cuadrar con otro proyecto que se viene después, entonces yo llego, él se va, o sea, todo eso tiene que hacer parte de una planeación de internacionalización, ¿no? Particularmente en el doctorado que tiene, o en el posgrado en general, que tiene una intención muy específica de ir a compartir la ciencia, ¿no? Compartir el conocimiento, lo que se está haciendo. Y sobre eso quiero entrar al momento de cuando vives la movilidad, ¿no? Lo que estás pasando en estos momentos, ¿no? O sea, el estar en el lugar. Primero, me gustaría preguntarte qué expectativas tenías antes de llegar acá a México y ahora que lo estás viviendo, que estás a la mitad de tu experiencia, ¿qué ha representado para ti? ¿Se han cumplido tus expectativas? ¿No se han cumplido? Cuéntanos. Bueno, la expectativa, bueno, un poco nerviosa. Es la primera vez que salía de mi país, así que sí, muy nerviosa. Pero como ya había interactuado con las personas que me iban a recibir, sabía que eran personas cálidas. Somos países hermanos, entonces aunque ustedes comen muy picante, hay muchas cosas que tenemos en común. Así que sabía que me iba a sentir como en familia y de hecho así ha sido, ¿sí? Les agradezco mucho su hospitalidad. Tanto es que, bueno, tenía unos rubros para poder quedarme en un hotel, pero no me lo permitieron. Me dijeron, no, estás en tu casa, quédate acá, estás en familia. Entonces, bueno, empezando por ese detalle, me he sentido muy bien recibida. A nivel académico, la CUSEA es un poco más grande, de pronto uno pasa más desapercibido, ¿sí? Pero pues también hubo un recibimiento no tan cálido como este, pero muy cálido también. He podido aprender de profesores muy doctos, muy humildes. Creo que en eso ha rebasado mi expectativa México, la calidad de sus profesionales y la humildad con que llevan a cabo su ejercicio profesional. Así que eso me ha sorprendido y es un aprendizaje que me llevo, creo que para la vida, ¿sí? La humildad es la muestra de grandeza del ser humano. Así que en México hay mucha grandeza. Muchísimas. Bueno, pero sí quisiera comentarles, hay una hora de diferencia con mi país, entonces sí se me han desdibujado un poco el momento de desayunar. Por ejemplo,
Yo me levanté el primer día a las 6 de la mañana y decía, no sale el sol. ¿Qué pasó? ¿A qué horas desayunan? Nadie se levantaba. Desayunan pesado, o sea, sí. Me hicieron, incluso el primer día me hicieron unos chilaquiles sin tanto picante. Un doctor cocinando, o sea, yo decía, oh, no puede ser, el doctor está cocinando para mí. Súper delicioso, o sea, de verdad, mucho el cariño que me han dado. Ya luego la hora del almuerzo, yo almuerzo a las 12 en mi país. Entonces almorcé, sí veía que me miraban raro, pero yo estaba almorzando y acá almuerzan como a las 2, 3, casi 4. Entonces, bueno, me dio hambre como a esa hora, entonces fui a buscar algo y encontré otro almuerzo, un lonche, y el chef de la Universidad de CUSEA, muy amable también, le dije, mira, no soy de acá, soy colombiana, no como tan picante, y me hizo un plato colombiano. Entonces, eso fue una muestra de cariño importante para mí, ¿sí? Aprendí a manejar el sistema público de transporte, muy sorprendida con su tren hermoso. En mi ciudad no hay un tren tan hermoso, así que hice muchos videos para mandar a Colombia. Me parece muy económico. En mi país la gente anda mucho en moto porque el sistema público de transporte es muy caro. Entonces, incluso yo andé 6 años en moto, por ahí les contaba algunos. Entonces ha sido muy afortunado aprender y conocer su sistema de transporte, que algunos dicen, no, es deficiente, vayan a mi país, yo los invito. Muchas gracias. Justo qué bueno que nos compartes esta cuestión más cultural, ¿no? Ajá. Más del aprender también cómo viven en otros países, porque eso también es relevante para la formación en general. Mientras más conscientes somos desde las horas de comida, las formas de moverse, etcétera, mejores aproximaciones podemos hacer porque podemos de alguna manera profundizar en lo contextual. Entonces me parece muy importante que nos compartas eso. Bueno, otra de las cuestiones que es de interés cuando hablamos de movilidad internacional es cómo eso va a servirnos, ¿no? Cómo eso nos va a servir para el desarrollo profesional. Porque puede ser muy interesante ir y vivir la experiencia desde esta cuestión más como de turismo, pero ¿qué hacemos con lo que realizamos en la movilidad para que después abone a nuestro futuro? En este sentido, lo que se puede conceptualizar como una construcción de capital científico va desde muchos ejemplos, cómo capitalizar esas redes que vienes a hacer acá, estos contactos, estas aproximaciones que puedas tener con quien esté interesado en tu tema, publicaciones conjuntas, como dices que ya lo has hecho, ¿no? Hacer en coautoría algo, en fin, hay muchas opciones. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podrías aprovechar esta oportunidad que estás viviendo ahora para tu futuro profesional? Bueno, yo creo que la pregunta va en ambas direcciones, ¿sí? Porque no solo lo voy a aprovechar yo, sino estoy segura que lo van a aprovechar muchos investigadores. Primero, nutrir la red de investigación que ya tenemos en Bogotá, que es la de Tecnosociedad. He podido descubrir que aquí en México la discusión sigue centrada en la instrumentalización de la tecnología. Así que hay que avanzar en esto. ¿Sí? Y hay una gran oportunidad de hacerlo y es empezar a entrar en esa discusión por medio de la participación de quienes se quieran vincular a la Camifi. Pues no soy la diseñadora, soy participante, pero puedo hacer ese vínculo para que los que quieran puedan participar de manera virtual. Siempre es de manera virtual porque hay investigadores de muchos países. Entonces creo que eso, ampliar mi red de investigadores, es una de las formas en las que voy a sacar beneficio de esta experiencia. También me han dado algunos contactos de investigadores relacionados con mi tema. Entonces, esta semana que viene voy a acercarme a ellos para finiquitar ese vínculo, ver bibliográficamente cómo me pueden aportar y voy a hacer algunas entrevistas de experiencias relacionadas con el uso de la tecnología. Me gustaría mucho escribir algún artículo relacionado como un comparativo en el uso de la tecnología visto desde México y visto desde Colombia. Entonces,
bueno, qué rico sería que pudiéramos sentarnos a escribir en red, ¿sí? Entonces es una propuesta que dejo sobre la mesa y bueno, el que quiera puede levantar la mano y bueno, vamos a escribir. Lo pensamos, buscamos un buen editor y publicamos. Entonces creo que esto sería una buena oportunidad. Muy bien, gracias, wow, fantástico. Igual creo que has dado en el clavo de muchas de las cuestiones, fortalecimiento de redes, esta invitación que nos haces a participar de la red que tienen en Colombia, por favor aprovechémosla. El hacer entrevistas, ¿no? A lo mejor no propiamente vas a hacer trabajo de campo aquí, pero vas a entrevistarte con especialistas que te van a ayudar muchísimo, como decías al principio, a ampliar la mirada, a compartirte bibliografía, en fin. Creo que es fantástico, qué bueno que lo tienes pensado así. Y en esta invitación que nos haces a escribir conjuntamente, también aprovechémosla. Muchas gracias. Y bueno, ya solo me queda una pregunta para cerrar, y esta pues también sería muy personal y para que sea de beneficio para nuestros estudiantes. ¿Qué consejo les darías tanto a nuestros estudiantes de maestría como de doctorado con respecto a la internacionalización durante la formación para la investigación? Bueno, yo creo que el consejo es salgan, amplíen su mirada, ¿sí? Esto los va a fortalecer como investigadores, pero también como personas, ¿sí? Entonces, bueno, y de pronto si no está la oportunidad de salir del país, y es un ejercicio que también hacemos en la Universidad de La Salle, recorran otros lugares en México. Las discusiones son diferentes en cada territorio. Entonces, no pensemos que tenemos la verdad universal, sino vamos al territorio. ¿Qué nos dice el territorio? ¿Qué nos dicen las personas que están allí, que son expertas en su territorio? Entonces, esa es la invitación, abrir nuestros sentidos y darnos la oportunidad de conocer otros contextos. A veces nos quedamos muy limitados porque la mirada es muy reducida, pero si salimos, cuando regresemos a nuestro territorio, vamos a traer unos aprendizajes significativos para seguir creciendo, fuera de los que como persona y como familia van a desarrollar. Nuestro cerebro también amplía su capacidad cuando lo acercamos a experiencias nuevas, ¿sí? Y si no, lo que no usamos, pues se atropia. Entonces, qué bueno que nos podamos dar la oportunidad, si quieren, no sé, hacer un equipo de personas interesadas. Puedo hacer el vínculo, vuelvo y les digo, es una persona común y corriente en mi ciudad, pero conozco a contactos en la Universidad de La Salle y podemos organizar alguna salida para Colombia. De hecho, hay un grupo de investigadores que ya vinieron a la CUSEA, pero qué pesar que se perdieron la oportunidad de conocer el CIS. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a proponer que lo podamos repetir para las personas que estén interesadas en venir a conocer esta propuesta tan novedosa. Otra cosa importante al salir es que uno a veces no se da cuenta de lo que tiene y está pensando, ay no, en Estados Unidos es mejor, en Europa es mejor, en Colombia es mejor, pero cuando yo llego a conocerlos, digo, wow, esto no está en Colombia. Entonces, cuando ustedes salgan, van a hacer también esos comparativos y van a valorar lo que tienen aquí en México y van a llevarse cositas que pueden llevar de ese territorio para mejorar. Entonces, bueno, desen la oportunidad y ojalá nos podamos ver en Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, tenemos que empezar a pensarlo. Como tú decías, también creo que esto es relevante. No se necesita ser ya el gran investigador para decir, ay, pues que me inviten en tal lugar. Con los contactos, como decir, pequeños, etcétera, se pueden empezar a abrir los espacios, ¿no? Tú veniste justamente así, con un contacto que tuviste de alguien con quien escribiste y que te fue abriendo las puertas. Entonces eso, seguramente ustedes también puedan generar esas oportunidades, o inclusive lo que también se ha encontrado en investigaciones es, si ustedes están leyendo a alguien
que les parezca que es interesante o que es a lo mejor el teórico de referencia o alguien que hace investigaciones muy similares a las suyas en otro lugar, búsquenlo, o sea, están ahí los contactos en internet, es fácil conseguir el correo, etcétera, ¿no? Y escribirle, a veces creemos que no, pero eso nos puede abrir una puerta y la persona ya puede decir, claro que sí, ven para acá, ¿no? Te abrimos el espacio. Entonces, como tú muy bien lo hiciste, fuiste muy proactiva en tu gestión para realizar tu estancia. Creo que esa también sería otra invitación, ¿no? Para todos los estudiantes, que sean muy proactivos y que busquen entonces abrir estas oportunidades. Si me das un momentito más, claro. Me gustaría contarles un poco qué otras CAMIFIs o centros de investigación hay en La Salle para que ustedes se puedan vincular. También tenemos estudios de género, tenemos políticas públicas, todo lo que tiene que ver con tecnosociedad, que es nueva también allí en La Salle. Y pues bueno, de acuerdo al interés que ustedes tengan, les puedo dar el contacto para que empiecen a unirse a esas redes que trabajan de forma virtual. Y hay investigadores de muchos países en estas redes. Se me ocurre, no sé si se organiza de pronto un archivo, un Google que me puedan pasar y yo allí empiezo a hacer un trabajo en La Salle para poder articular a las personas que quieran ser parte de estos grupos de investigación. Y bueno, si van pensando en una salida de internacionalización, pues me cuentan para ir tejiendo también esa red y ir preparando allí también todos los platos típicos para ustedes, para que puedan probar. Excelente. Bueno, con chile. Allá comemos ají, no tan picante, pero en algo puede funcionar. Fantástico, me encantó eso de la comida. Muy bien, pues entonces de mi parte sería todo. Tenemos 10 minutitos para abrir al público, por si alguien tiene alguna pregunta, algo que le quieran comentar a Natalie. Por ahí hay una manita levantada, doctor Mora, y hay una estudiante del doctorado. Gracias. Buen día para todos. A propósito del tema en este asunto de la formación, hay algo que me llama mucho la atención desde la perfil de Natalie, de ser orientadora a ser investigadora y luego meterse en un campo que aparentemente no tiene nada que ver con educación, que es la cuestión de la cultura tecnológica. ¿Qué significado para ti? Acá hablamos de tú. Y yo también conozco de repente a ustedes más importantes. ¿Qué ha significado para ti el haberte movido, tenemos de formación profesional, del origen que tienes como profesional a este campo, que puede, digamos, moverse de manera diferente, es decir, incursionar en un campo de conocimiento distinto para poder explicar el fenómeno educativo? ¿Cómo ha funcionado ese proceso? Bueno, yo creo que todos los que estamos acá sabemos que investigar no es fácil, que supone unos desafíos importantes, pero que en medio del ejercicio de nuestra vocación nos impulsan. Entonces ha sido difícil desacomodarme de autores, de paradigmas en donde uno está cómodo, ¿sí? Está uno en una zona de confort, pero estar en una zona de confort no te permite crecer. Así que ha sido muy interesante empezar a leer otros autores como Martín Barbero, por ejemplo, colombiano, Castells, y mira que me doy cuenta que no, o sea, sí hay lazos, solo que faltan investigadores que unan esos cabos, ¿sí? Por eso la invitación. Sí hay lazos, y es aquí donde está la oportunidad y el nicho para investigar. Hay muchos. Hay una psiquiatra, me parece mucho que es española, que es Marian Rojas Estapé, no sé si ustedes la leen. Bueno, ella muestra mucho los lazos entre la tecnología, la educación y el bienestar. Entonces está totalmente relacionado. Y Edgar Morin, no sé si así lo conocen acá, o Morán, nos habla de la fragmentación del conocimiento, ¿no? Y hace una crítica fuerte. Entonces creo que desde esas nociones he venido inspirándome, motivándome, renovando mis energías para poder establecer esos lazos de conocimiento y dejar de fragmentar
porque creo que allí está viciada la educación. No podemos seguir fragmentándonos, hay que encontrar los vínculos de conocimiento para poder avanzar y generar conocimientos realmente prácticos. Hay muchísimos libros que están allí guardados en la biblioteca y que nadie mira. Y de pronto puede ser porque no son de interés, porque están fragmentados. Entonces, creo que en medio de la dificultad y las noches que he pasado tratando de ponerme al tanto en esta nueva disciplina, bueno, he encontrado más puntos de encuentro y más oportunidades para investigar. No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias. Allá al fondo la estudiante. Ajá. Y así. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Días, no sé qué. Bueno, yo decirle que me es muy grato escuchar que está interesada en el bienestar emocional, porque es un fenómeno de mi interés. Y creo que igual que usted puedo identificar que han pasado cosas, no solo la pandemia, sino la educación socialmente. Nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros adultos están viviendo situaciones que dificultan cómo vivir y cómo enfrentar algunas cosas en nuestra actualidad, pues. Entonces, para mí es muy inspirador poder escuchar, porque además estamos apenas en segundo semestre y estamos viendo hacia dónde puede ir nuestra investigación. Y entonces escuchar la forma en cómo nos explica cómo se ha realizado y hacia dónde puede mirar para hacer su investigación es algo que me inspira para seguir en este fenómeno, en este aspecto que quiero indagar más, ¿no? Ir más a profundidad para saber efectivamente qué es lo que está pasando, porque creo que necesitamos profesores con bienestar emocional para que eso pueda dar mejores resultados en nuestros estudiantes. Entonces, solo agradecer y por supuesto que quiero su contacto para saber más de todos esos autores y todos esos investigadores que comentó. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Comentar también que Natalie estaría trabajando con nosotros el lunes y martes por la tarde. Si en algún momento tienes oportunidad, también bienvenida. Ahorita vemos cómo le hacemos muestra de cuerpo a tu coordinador para que te ajuste el horario alguno de esos días. ¿O no, Carlos? Víctor. Bueno, ¿cómo mi tesis la propuesta de tesis para el doctorado va sobre la práctica docente, entonces mucho, y en secundaria justamente. Entonces, mucho de nuestra labor pues tiene que ver como con soltar al alumno y irlo haciendo madurar y ir poniendo al mundo a su alcance, pero al mismo tiempo como con esas limitaciones. Creo que en secundaria tenemos ese fenómeno en el cual ni en preescolar ni en primaria podemos tener como esos controles y esos filtros, como en secundaria, que ya empiezan a tener ciertos criterios y que es necesario que ya tengan ciertos criterios, por ejemplo, en el uso de tecnologías y de redes, ¿no? Entonces, ¿has visto algo que has encontrado en torno al rol o justamente qué papel va a desempeñar el docente en este nivel específicamente sobre el abuso de información y de medios de comunicación? Bueno, es una pregunta muy interesante y creo que lo principal acá es darnos cuenta, y quiero aclarar que no satanizo la tecnología. La tecnología es una herramienta potente para la transformación social, ¿sí? Pero que invita a la escuela a hacerse un diagnóstico, o sea, a replantearse sus prácticas pedagógicas. Y creo que la tecnología lo que está haciendo es cuestionar el rol que ha venido desempeñando el maestro. Y esto es un desafío para nosotros. La escuela
ha estado siempre posicionada desde un currículo, muchas veces estático, y posicionado desde el contenido. Y no sé si ya se han dado cuenta que el ChatGPT y todo este fenómeno de la inteligencia artificial va a empezar a poner en riesgo nuestro trabajo si no dejamos de ser dadores de contenido. Entonces, la pregunta del compañero Víctor, creo que escuché el nombre, es muy relevante. ¿Cómo la tecnología llega para transformar mi rol como docente? Los estudiantes ya tienen al alcance de un clic la respuesta de la tarea que usted le va a poner. Ya la tienen. O sea que si usted sigue evaluando por medio de tareas, compañero, se va a quedar sin empleo muy pronto. ¿Sí? Entonces, aquí la tecnología nos invita a avanzar en nuestras prácticas docentes. Y siempre he pensado, me voy a poner un poco de pie para poder ver al compañero, siempre he pensado que la escuela tiene que ser un lugar que enseñe a pensar, no un lugar en donde yo adoctrino, ¿sí? La iglesia vino a estos países como México, Colombia, y adoctrinó, ¿sí? Nos coartó un poco la manera de pensar y aún seguimos repitiendo muchos modelos que ni sabemos por qué. Y la escuela debe ser ese lugar en donde enseñemos a pensar, a cuestionar, a responder, a preguntarnos sobre la realidad. Y la adolescencia es una etapa que se caracteriza por eso, ¿sí? El adolescente cuestiona, pregunta, se opone desde su mismo físico. Así no sé cómo, no he visto muchos adolescentes en esta visita, pero tienen sus piercings, sus tatuajes, ellos marcan una posición. Y la escuela se empeña en seguir adoctrinando, no enseñando a pensar. Entonces, si incorporamos la tecnología como ese instrumento que nos ayude a enseñar a pensar, el maestro seguirá estando vigente. Pero si no, el maestro tiende a desaparecer. Porque sale más barato un salón lleno de computadores con internet y un ChatGPT para cada estudiante que un docente. ¿Sí? Entonces, creo que aquí la pregunta y hacia dónde va la discusión es cómo estamos enseñando. ¿Qué está pasando con nuestra práctica pedagógica que se está quedando obsoleta? Y que el estudiante prefiere venir al computador a gastar su tiempo en otra cosa, ¿sí? Y estamos perdiendo en nuestras manos unos instrumentos muy importantes porque los estamos utilizando como si fueran un cuaderno para tomar notas, ¿sí? Los estamos utilizando como un utensilio para distraernos o para llevar una presentación a mi clase, ¿sí? Que esto parece novedoso, pero no lo es. Y menos para un adolescente. Entonces, qué bueno que podamos utilizar la tecnología como maestros para enseñarle a nuestros adolescentes en que, bueno, no tienes que llegar a un doctorado para generar una comunidad virtual sobre un tema que te interese. Hagamos una comunidad virtual hoy en 8º grado. Busquemos adolescentes que estén hablando, no sé, de un tema de interés de ellos, del origen de los piercing. ¿Qué significa un piercing en cada cultura? ¿Sí? Entonces, qué bueno que así como nosotros nos agrupamos, podamos agrupar a nuestros adolescentes y enseñarlos a utilizar la tecnología de una manera crítica, creativa y segura. Pero esto solo será posible cuando el docente cambie sus prácticas docentes y su forma de relacionarse con la tecnología. ¿Sí? Entonces creo que va un poco hacia allá la discusión, pero no me quiero extender más porque las tortas nos están esperando. Muchísimas gracias. Hola, lo mío es muy rápido y soy Emma y es la continuación de lo que está expresando. Yo estoy en educación media superior y estoy abordando el tema del abandono en media superior y una de las dimensiones que voy a desarrollar es precisamente la de estudiante y dentro de estudiante su condición de adolescencia. Y en esta condición de adolescencia yo veo el uso excesivo de la tecnología de redes sociales y
usted comentaba que pasan 11 horas en su habitación revisando posiblemente TikTok o Instagram o lo que escoge ellos, YouTube, lo que sea de su mayor interés. Ajá. Sin embargo, sí considero que esa es una condición de ser adolescente y que como maestras y maestros primero tendríamos que entender que esa es ya una parte de la vida de un adolescente. Y mientras podemos hacer miles de cursos aquí para innovar la práctica docente, pero nunca va a cobrar sentido y va a seguir alejado el docente, nunca se va a crear ese puente si nosotros no ampliamos o tenemos ese enfoque de que esa es una condición ya y que no la podemos o que tendríamos que estarla utilizando. La pregunta es, ¿podría decir que esas 11 horas ya son parte de esa condición de ser adolescente o es una práctica negativa que no se debería de considerar como parte de esa condición? Gracias. Bueno, desde los avances en las investigaciones, pasar 11 horas conectado va a afectar nuestra salud mental. ¿Sí? Eso no puede ser negociable. ¿Qué es parte de la vida? Que la tecnología nos atraviesa, ¿sí? Que ya un mensaje nos llega de forma instantánea, ¿sí? Eso es importante, pero no olvidemos que detrás de todas estas prácticas de consumo hay unos intereses económicos. Entonces, como personas también debemos ser críticos. El tiempo que yo le doy a mi teléfono, se lo estoy quitando a mi pareja, a mis hijos, ¿sí? Entonces, ese instrumento no puede apoderarse de mi vida porque genera una rentabilidad a otros que están detrás de la pantalla. Y a eso le apunta Susana Morales con la apropiación tecnomediática. La tecnología tiene que ser parte de mi vida, pero de una manera responsable, de una manera crítica, de una manera creativa. Y en la actualidad siento que nos da miedo regular, nos da miedo decir, no vas a pasar más de 2 horas, vas a usar esto, este es el contenido que vas a visitar. No entiendo por qué nos da miedo regular. A veces siento que nos da miedo quedar como cuadriculados, como que no eres parte de esta época, ¿sí? No, hay que regular. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si el tráfico no estuviera regulado por algunas normas, ¿ustedes no creen que eso sería un caos? En este momento estamos atendiendo una situación de caos, porque no hay una regulación tecnológica. Y me llama mucho la atención la palabra abandono, de la que hablaba la compañera, discúlpame, no recuerdo tu nombre, Emma. Y es verdad, los adolescentes están en estado de abandono y quien los está recogiendo es la industria de la tecnología con un montón de contenidos que no nutren sus aprendizajes. Y a esa industria no le interesa la salud de ese muchacho, le interesa lo que consume. Entonces, ya para cerrar, el uso de 11 horas ya constituye una adicción. Y por eso nos enfrentamos a adolescentes agresivos en el momento cuando yo les retiro el celular, ¿sí? Como cuando una persona que tiene dependencia de alguna sustancia psicoactiva se le retira la sustancia. Tenemos estudiantes que no pueden enfocar su atención porque tienen un cerebro sobreestimulado. Entonces, si el maestro no saca, pues yo no sé qué herramienta, no le va a poner atención a ese contenido. Y necesitamos adolescentes capaces de aburrirse, adolescentes capaces de leer un libro, ¿sí? Adolescentes capaces de hacer una crítica, no solo adolescentes conectados a una red consumiendo sin sentido, porque tenemos estudiantes adictos al aparato tecnológico en una habitación y pensamos que somos buenos padres porque le tengo a mi hijo el iPhone, le tengo la tablet, le tengo el celular y le mando emoticones todos los días y a cada rato. No, ser un buen padre significa decirle a mi hijo, vas a usar el celular 2 horas.
no quiero que tengas ese contacto. Esta red que estás visitando, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, creo que es inaceptable que un adolescente esté conectado 11 horas. Porque es un adolescente que está falto de afecto, ¿sí? Puede parecer una postura radical, pero es la mía. Además que, como les contaba, soy madre de 3 hijos. ¿Y qué hago? ¿Regulo? Bueno, a ellos me les gusta mucho a ratos y me dicen, qué pereza que estés investigando eso. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero por su salud y por su bienestar, tienen 1 hora de conectividad, tienen otras 2 para hacer sus tareas, pero además de eso, hacen deporte, hacen ejercicio, además de eso nos vamos a comer sin celular. ¿Sí? Entonces creo que la regulación es la clave para sacar todo el provecho pedagógico que tienen estos instrumentos. Gracias. ¿Otra? Muy buenos días, soy Antonio y la verdad que desde que nos comentaron que nos visitaría y que tiene un tema de las TIC, nosotros empatamos un poco, su servidor, bueno, mis compañeras y su servidor, nosotros nos preguntamos en el sentido de esa tecnología pero durante el ocio, y hablábamos y habíamos visto problemáticas de adicción, de salud mental, de la falta de movimiento que eso genera, pero nos fue involucrando al ocio digital de qué pasa en realidad con ese tiempo que sucede, mientras están en esa tecnología, porque como usted menciona, nosotros también nos preguntábamos y decíamos, pero nos vamos a enfocar en solo lo negativo, pero creo que también la tecnología, como ya lo mencionó usted, ha venido revolucionando el mundo y ahora el teléfono tiene un instrumento que nos puede ayudar a tocarlo. Claro. Hay aparatos ahora de música que nos ayudan a escuchar. Hay aplicaciones donde vienen libros, donde podemos descargar. Y aún no hemos definido tanto, pero estamos situados ahora en los efectos de ese ocio digital. No solo cargarnos hacia un lado negativo, sino también de forma positiva, y creemos que en respondiendo a ese para qué de nuestra investigación puede ayudar a no solo verlo por una connotación negativa, sino también, como usted mencionaba, si se pasa mucho tiempo, tampoco no es bueno, pero mientras se use esa tecnología, que se haga en buenos lugares. Y mi pregunta va en ese sentido de la tecnología, de por qué le llamó la atención, porque en nuestro sentido la tecnología nos llamó la atención porque conjuntamos nuestras necesidades personales, por ejemplo mi compañera salud mental, lectoescritura, y en lo personal me preocupaba la falta de movimiento que ahora la tecnología va moviendo. A usted, ¿por qué le llamó la atención esta parte de la tecnología? Gracias. Bueno, Antonio. Mira, Antonio, lo comenté un poco al inicio. Como soy orientadora, en el tiempo de la pandemia, los chicos empezaron a vincularse a unos contenidos que no eran muy positivos para ellos, y entre ellos tuve un caso de un suicidio de un niño de sexto. Entonces eso empieza a movilizar mis emociones, mis preocupaciones, luego empieza a aumentar el cutting, ¿sí? Entonces me di cuenta que la tecnología hacía que los chicos establecieran unas comunidades virtuales poco nutritivas para su vida, y es el uso que lastimosamente culturalmente se ha instalado. Entonces, como tengo una preocupación, no quiero quedarme solo con la preocupación, sino quiero arrojar una propuesta que le pueda servir a ese estudiante y también a ese maestro para incorporar de manera crítica y creativa el uso de la tecnología. Reiteras muy bien, no hay que satanizar la tecnología, no. Pero si uno no sabe dónde está, no sabe para dónde quiere ir. Y lo que está pasando en este momento, pues es preocupante, ¿sí? Tenemos muchos estudiantes replicando bailes en TikTok, y eso, bueno, es bonito, ¿sí? Es algo interesante, pero ¿desarrolla eso su pensamiento crítico? ¿Sí? Es allá hacia donde quiero que
que pongamos la mirada. No se trata de distraer al estudiante para que esté contento en la escuela. No, se trata de que el instrumento lo haga ser un ciudadano crítico, creativo, que desarrolle habilidades, que se mueva. Por ejemplo, los adolescentes han perdido la capacidad de interactuar con mayor facilidad. Si ustedes se trasladan a una visita en su casa y usted lleva a su adolescente obligado porque ya no quiere ir ni a la visita, él se sienta y ¿qué hace? Saca el teléfono. ¿Sí? Entonces se ha perdido ese vínculo de face to face, de cara a cara. Entonces, qué bueno que podamos incorporar la tecnología sin olvidar que somos seres sociales y necesitamos del contacto con el otro, del abrazo, ¿sí? Del hola, ¿cómo estás? Mire que hay un porcentaje significativo de parejas que llegan a finalizar sus relaciones porque resulta que el celular vino a reemplazar a la pareja. Ya uno no habla con la pareja. Si uno está arriba y el otro abajo le manda, vaya a almorzar. Ya voy. Y se sientan y cada uno tiene su teléfono. ¿Sí? Entonces creo que hacia allá va mi discusión. ¿Sí? Me preocupa mucho ver que el adolescente crece en su casa solito, en estado de abandono, como dice Emma, ya no porque sus padres no estén presentes físicamente, están físicamente, pero están ausentes, porque están inmersos también en el uso de la tecnología. Yo no sé si ustedes han visto una película acá que se llama Click, que es de Adam Sandler. Estamos así. Y a veces uno va a una reunión a educarse, a formarse, a una capacitación, y uno se sienta como un ente, ¿y qué hace? Saca el teléfono. Entonces, creo que hacia allá va mi discusión, ¿sí? Es hacer un uso crítico, creativo, responsable y hacer de la escuela un escenario en donde aprendamos a pensar. Y a pensar por medio de la tecnología, aprovechando este instrumento. Pero hay unos discursos asociados, por ejemplo, la contaminación que genera. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con todos estos dispositivos? Cada ciudadano tiene un celular. Entonces, bueno, mi invitación es no comamos completo, no traguemos entero, se dice en Colombia, no sé si acá se usa esa expresión. Seamos críticos. ¿Cuánto gasta usted en un celular? Esa reflexión se la hago a los padres. Tiene un estudiante con 8 materias perdidas, pero con un iPhone y los tenis rotos. Y yo le invito a que vincule a su hijo a un curso de natación y no tiene plata. Y yo le hago la cuenta y le digo, pero ¿cómo no tiene plata si su hijo tiene celular? Si el celular en Colombia le valió $1.000.000, allá es alta platica, y divida ese $1.000.000 en un curso de natación a 12 meses. Y acá le prestamos un celular. Entonces, es esa la discusión. Porque a las grandes empresas que le interesa que cada ciudadano tenga un celular y un plan de datos móvil, y usted va a la casa y paga otro plan de datos. Entonces, esa es mi invitación. O sea, paremos. ¿Qué estamos haciendo con la tecnología? ¿Para dónde va? ¿Cómo me está afectando? ¿Qué lugar ocupa la tecnología en mi vida? Hay gente que trabaja todo un año, en Colombia, no sé acá, ustedes ganan como que más plática que nosotros. Trabajan todo un año, no tiene casa propia, pero se compra el último iPhone que vale $6.000.000. Y yo digo, bueno, pero un teléfono de 700 hace lo mismo. Y hay estudios que muestran que uno tiene un teléfono y usa únicamente el 5% de sus herramientas. Pero ¿cuánto presupuesto gasta usted en tener ese teléfono? ¿Por qué lo tiene? ¿Por estatus o porque de verdad es muy importante en su vida académica, diaria, personal? ¿Sí? Entonces, no sé si esto que te comento responde tu inquietud. Entonces, creo que lo que me motiva es, bueno, qué instrumento tan apropiado, tan bacano, diríamos en Colombia, pero bueno, los estamos utilizando mal y está teniendo efectos negativos. Gracias. A ti por preguntar. Muchas gracias. Para cerrar la religión. Sí, señora. Primero que nada, agradecerte esta presentación que nos has hecho, muy cercana y muy sencilla, y me quedo pensando pues cómo en realidad a veces lo que vemos en otras personas pues, es porque
porque lo tenemos, ¿no? En este caso, tú aprecias estas virtudes en quienes te han acogido y quizá pues es el propio reflejo de tu interior. Muchas gracias por compartirnos de verdad este momento que ha sido muy cercano y muy interesante. Y quisiera preguntarte algo como muy rápido. Ya nos platicabas cuáles son las dificultades que tú has tenido en tu formación como investigadora, viniendo de tu profesión como orientadora. Quiero pedirte si nos puedes compartir de forma muy breve cómo has vivido tu proceso de formación para la investigación, desde el acompañamiento, desde la asesoría que te han brindado en la universidad para tu proyecto de investigación. Desde segundo semestre me asignaron un tutor colombiano paisa, ese acento que les gusta mucho a nivel internacional. Él es un ingeniero industrial, doctor en educación. Entonces ha sido también un desafío que un ingeniero industrial con doctorado en educación tutoree una pedagoga, psicóloga que hace terapia, ¿sí? Entonces ha sido un desafío, pero creo que esto también me ha ayudado a ampliar mi mirada, porque la gente que se dedica a educación como nosotros nos encanta hablar, ¿sí? Nos encanta discutir, ¿sí? Nos encanta profundizar y eso echamos. El ingeniero me escucha y me dice, listo, tú me estás diciendo esto y esto, entonces hagamos esto, ¿sí? Entonces como que eso ha sido muy amable en mi tutoría, encontrar un discurso de un profesional diferente que me ayuda a aterrizar esto de ser maestra y esto de querer hablar tanto, ¿sí? Él me escucha, habla 2 minutos, aterriza y me dice, listo, vas a hacer esto y esto para la siguiente tutoría. Entonces eso ha sido interesante. Digamos que en Colombia la cultura académica es un poco más de jerarquías, logro identificar esa diferencia, aunque hay momentos de mucha cercanía con los doctores, digamos que no es tan frecuente. Entonces digamos que eso ha sido un poco complejo. Y también hay personas a las que no les gusta mi posicionamiento, y dicen, bueno, no, pero la tecnología es buena, está satanizando. Yo vuelvo y lo aclaro, porque no quiero satanizar, pero bueno, de eso se trata. Por eso uno hace defensas, porque tiene que defender su posicionamiento. Y he entendido que es como más o menos una batalla académica, ¿sí? Hay unos que están de acuerdo y hay otros no. Pero tu éxito depende de la capacidad que tengas para argumentar tu posición, que no quiere decir que es una verdad universal, pero que es la mía, es mi mirada, es desde donde Natalie Chaux está observando. No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias. No, la verdad es que más bien agradecerte una vez más, muchísimas gracias, como decía la maestra Vero, también por tu sencillez, por tu calidad. Me parece que tienes una manera fantástica de comunicar, entonces te agradecemos muchísimo por este tiempo, por este espacio y listo, pasamos al cierre. Gracias, muchas gracias. Gracias a la comunidad educativa del CICS por su generosidad con la escucha, con la participación, a pesar pues de que de pronto el hambre apremia. Entonces, sin mayor problema, después de la entrega de estas constancias de participación, podemos continuar con la alimentación sin mayor dificultad. Bueno, el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco otorga la presente constancia a la maestra Yuri Natalie Chaux Real por su destacada participación en el diálogo Experiencias de Internacionalización en la Formación para la Investigación, una mirada desde Colombia, en el marco de nuestro 36º aniversario de la fundación del CICS, realizado hoy, 29 de marzo del año 2025. Muchas gracias, Natalie. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué bonito. De verdad, créanme que no espero encontrarme con algo tan grande, tan bonito, y les agradezco. Hoy miro hacia atrás
y digo, ¡hey! ¿Hasta dónde me ha traído Dios? Les agradezco infinito. Muchas gracias. Gracias, Natalie, y también de parte de la comunidad educativa del CIPS. Hermoso. Algunos dulces típicos mexicanos y la piel del CIPS. Aquí tienes una camisa. ¡Ay, qué lindo! Una de CIPS. Siempre sí. Por siempre CIPS. Así es. Muchas gracias. Les agradezco con todo mi cariño y mi corazón. Gracias. Gracias.